Como suelo empezar nuestras sesiones de webinar a aquellos que ya lleváis desde el inicio de este curso asistiendo y vamos por la tercera clase. Hoy también tenemos, digamos, gente invitada que asiste a este webinar. Pero no quiero dejar de recordar, antes de entrar en materia, que tenéis un simulador, que es una herramienta estupenda, que es una herramienta muy buena para vuestra preparación específica para asistir al examen de certificación con las mayores garantías de éxito en ese examen que queréis afrontar. Y que para utilizar adecuadamente ese simulador nosotros os recomendamos encarecidamente que lo hagáis después de un proceso que ya sabéis, que es el de estudiar, repasar, consultar las webinars, hacer los ejercicios de autoevaluación que os proponemos para tener un poco de seguridad en que el aprendizaje que habéis realizado sobre la teoría es adecuado. Y una vez pasados estos pasos, entráis en el simulador. El simulador es un simulador actualizado a la versión PMBOK 6. Tiene dos modos de funcionamiento fundamentales que son el de estudio y el de examen. Os recomiendo empezar por el de estudio porque os proporciona un feedback, una retroalimentación estupenda en el caso de que no respondáis correctamente una pregunta. En ese caso, el propio simulador os dice, bueno, cuál es el fundamento de la respuesta correcta y dónde encontráis en el PMBOK más soporte para poder profundizar en el estudio o en vuestro repaso del estudio sobre el error cometido. No hay que tener miedo a los errores, los simuladores están para eso, igual que si fuera un simulador de piloto de avión o de piloto de Fórmula 1, antes de estrellar el coche o el avión, pues es preferible utilizar un simulador. Bueno, pues nosotros igual, antes de estrellarnos contra el examen y suspender, pues es preferible utilizar un simulador e ir aprendiendo. Y se aprende fundamentalmente de los errores. Así que no hay que tener miedo a utilizarlo, pero sí hay que seguir unos pasos. Hay que estudiar primero, hay que tener una cierta base, porque si no os va a generar frustración. Y esto lo he repetido desde el primer día. El simulador es muy bonito, es el examen, esto es lo que quiero hacer, voy a ir al simulador primero. Bueno, fracaso seguro, porque además os vais a frustrar, vais a pensar que esto es muy difícil, que vaya delicados que son, porque hay muchas preguntas que la respuesta correcta puede diferenciarse de otra incluso por el orden en el que están dichas las cosas o las fases, por ejemplo. Y eso, pues bueno, si no estamos bien preparados, nos puede generar un rechazo y una frustración hacia este reto que no tiene por qué. Bien afrontado y bien hecho, la superación está garantizada. Bueno, dicho esto, como introducción, lo que vamos a hacer hoy es desarrollar el tema, por supuesto, lo que nos toca, gestión del alcance, como decía Daniel, y finalmente me gustaría dejaros tiempo para preguntar, a través de la herramienta texto que tenéis a vuestra derecha, que yo estoy visualizando también, podéis hacerme llegar las preguntas que tengáis. Que no las tenéis hoy, que no surgen o que no hay momento, pues también en algún punto tenemos que cortar la webinar. Que no ha dado tiempo ya a responder, que se os ha quedado en el tintero, que se os ha ocurrido más tarde. Para eso tenemos nuestro soporte de dudas dentro de la plataforma, que yo con mucho gusto responderé y os ayudaré a entender hasta donde yo sepa. Bueno, pues sin más, damos comienzo al desarrollo que toca para hoy. Como he dicho anteriormente, gestión del alcance. Bueno, gestión del alcance desde el punto de vista del PMI. Por tanto, primera referencia importantísima, PMBOK versión 6. Este es el desglose, esta es, digamos, la síntesis, el resumen rápido de los grupos de procesos que están implicados dentro de la gestión del alcance y sus entradas, herramientas y salidas. Si no lo he dicho anteriormente, lo digo ahora, no hay que obsesionarse con conocer esto de memoria o saber esto de memoria para presentarse al examen PMP. Pero sí hay que saber que las cosas llevan un orden. Y esto engancha con las clases anteriores. Las clases anteriores fueron las dos clases troncales de inicio. Una fue los conceptos básicos, donde vimos
Bueno, pues un poco el ambiente, el entorno en el que nos vamos a mover cuando estamos hablando de gestión de proyectos PMI. Vimos organización industrial, vimos una serie de herramientas transversales que se utilizan, y en la primera clase vimos lo que es la gestión de la integración, que es el área más completa y que va a estar funcionando como una iteración, es decir, como una repetición constante sobre el resto de áreas de conocimiento y el resto de grupos de procesos que vamos a estar tocando a lo largo del proyecto. Es decir, la gestión de la integración, la segunda clase, es como la masa que une todo el resto de procesos. Y entonces ahora lo que vamos a estar viendo hoy, lo que vamos a empezar a ver, es las áreas de conocimiento que son, digamos, un poco particulares, es decir, que tienen un ámbito específico. Y la primera de ellas es el alcance. Y os decía hace un momento que el PMI, a través del PMBOK, nos da 10 áreas de conocimiento que parece que son independientes, pero que no lo son tanto. Y que además van a tener una correlación temporal en el desarrollo del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay un principio y un fin, que tenemos que empezar por el principio y acabar por el fin. Parece una perogrullada, pero ya sabéis que hay mucha gente que empieza a hacer las casas por el tejado y luego las casas se nos vienen abajo y hay que andar con prisas y urgencias, el típico apagando fuegos porque no se han hecho las cosas que había que hacer cuando las había que hacer. Y los que tenéis alguna experiencia en gestionar proyectos sabéis de lo que estoy hablando. Por tanto, cada cosa a su tiempo. Y en el inicio del proyecto dijimos la semana pasada que había que hacer dos cosas fundamentales, que era desarrollar el acta de constitución del proyecto, es decir, el primer documento que nos llega diciendo este proyecto sale ya está en marcha. Esa es una. Y la segunda es inmediatamente, y además os decía yo como consejo ya profesional, que lo hicierais en primera persona, es decir, vosotros mismos, sin delegarlo, empezar a hacer la gestión de los stakeholders y las primeras entrevistas. Hoy vamos a volver a incidir sobre eso. Pero bueno, lo siguiente que hay que hacer, una vez que empezamos a hacer eso casi en paralelo, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues yo como director de proyectos necesito saber, oye, ¿qué tengo que hacer en el proyecto? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Entonces, lo primero que tenemos que reclamar es el proyecto firmado con un alcance, con una serie de especificaciones, pero no os fiéis ni os quedéis ahí pensando que eso es todo. Hay que indagar más, lo vamos a ver. Bien, entonces, empezamos a gestionar el alcance. Primer área específica. Y la gestión del alcance, fijaros, tiene 6 grupos de procesos y estos 6 grupos de proceso se reparten, como vamos a ver a continuación, en las siguientes áreas, que bueno, no os he puesto el encabezamiento aquí arriba, pero aquí lo veis, 5, gestión del alcance del proyecto, que es el área de conocimiento. En este primer cuadrado que tenemos vacío, y me interesa que lo veáis vacío, porque se os tiene que quedar en la cabeza para cuando vayáis al examen, que no tiene grupos de proceso, no tiene procesos, perdón, en el grupo de procesos de inicio. Tiene 4 procesos en el grupo de procesos de planificación, es decir, planificamos mucho en la gestión del alcance, hay que planificar la gestión, hay que recopilar requisitos, esto está relacionado directamente con la gestión de los stakeholders que os decía de la clase anterior, gestión de la integración, grupo de procesos de inicio, y tenemos que definir el alcance y crear una estructura desglosada. Bueno, volveré sobre esto más adelante. No tenemos ejecución, es decir, bueno, hay que meterse en la cabeza. El alcance no tiene ejecución, se ejecutan otras cosas, pero el alcance, lo que se hace con él es validarlo, es decir, estar atentos y avanzar pasito a pasito en terminología o en filosofía anglosajona, es decir, tenemos que ir pasito a pasito, no esperemos a llegar al final para ver si lo hemos hecho todo, si el alcance está completo, si lo hemos hecho bien. Lo que hay que hacer es, paso a paso, desde el principio, ir validando una serie de hitos, de fases, de partes del proyecto y comprobar que en cada una de esas partes
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que el contrato y el proyecto dice que hay que hacer. Y por último, sexto proceso de la gestión del alcance es controlar el alcance, ¿de acuerdo? Relacionado con lo anterior, es decir, paso a paso, establecer una serie de herramientas que me permitan saber si me estoy desviando de lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Pues evidentemente, obviamente, para corregir, ¿de acuerdo? Esto es como, siempre os pongo el mismo ejemplo, es un ejemplo que viene muy bien para la gestión de proyectos, que es el capitán de barco. El capitán de barco que sale del puerto A y tiene que llegar al puerto B y traza una singladura, traza unas etapas. Bueno, pues en cada una de esas etapas, y gracias a sus medios GPS o sus cartas náuticas, lo que el capitán tiene que ir haciendo es verificar, comprobar dónde está. Y si está muy desviado de su ruta, tendrá que corregir el rumbo. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esto se trata. Entonces, recordad, gestión del alcance del proyecto, tenemos 6 procesos. 4 de ellos están en el grupo de procesos de planificación, 2 de ellos están en el grupo de procesos de monitorización y control. Ni hay en inicio, ni hay en ejecución, ni hay en cierre, por tanto. ¿De acuerdo? Así que importante esto, ¿eh? Solo tenemos en planificación y en monitorización y control. Bien, ahora sí, me deja avanzar. Bien, bueno, demasiado avanzado. Siguiente concepto importante. Una cosa es el alcance del producto, de lo que tenemos que entregar, sea lo que sea un aeropuerto, una estación del AVE o sea una pequeña placa de microelectrónica para un reloj, sea lo que sea, una cosa es el alcance del producto entregable y otra cosa es el alcance del proyecto. Eso quiere decir que en el alcance del proyecto tenemos que hacer mucho más y son intangibles, muchos de ellos. A veces hay que hacer cosas auxiliares. Oye, pues yo para hacer este aeropuerto es que primero, y la torre que me están pidiendo, necesito hacer una torre provisional primero, que luego voy a destruir, porque la necesito mientras van haciendo la mayor, porque quieren abrir tráfico por una pista auxiliar, bueno, no sé qué. O la estación del AVE, pues es que no puedo parar el tránsito por donde está pasando el tren, la estación va adicional, pues tengo que hacer unas vías para desviar el tráfico principal de donde yo voy a estar trabajando para luego clausurarlas o cerrarlas. Bueno, pues todo eso es parte del alcance del proyecto, entra en su momento y muere en otro momento. Pero tengo que saber que lo tengo que hacer. Tengo que saber que tengo que planificar una construcción y una serie de partidas de costes y que tengo que establecer un método también para verificar y comprobar que eso está haciendo y se está destruyendo en el momento que hay que destruirlo también, no lo perdamos de vista. Bien. Otro alcance del proyecto puede ser un requerimiento, un requisito que te plantea tu sponsor. ¿Tu sponsor quién es? Ya recordamos y refresco memoria. Sponsor normalmente es tu jefe superior, que es quien ha confiado en ti para dirigir este proyecto dentro de tu empresa. Bueno, pues puede ser el presidente, tu director general o tu director de la PMO, no sé, quien sea de estas figuras. Viene a ti y dice, mira, José Luis, vas a empezar el proyecto de lo que sea, construcción del aeropuerto, y me interesa mucho que cuentes con con una serie de personas, con menganito y fulanito, y que desarrollen muchas habilidades, o mucha habilidad, o que estén muy implicados a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, porque necesito luego llevarlos a Singapur e Indonesia, que vamos a hacer otros aeropuertos allí, y necesito que cojan experiencia. Pues es parte del alcance del proyecto. Dentro de un área que sería un desarrollo, una gestión de recursos humanos en este sentido y de gestión del conocimiento, y que tiene que ser parte del proyecto. Aprovecha tu empresa el proyecto para formar en un área específica y con una experiencia real a personas que les interesa, ¿no? Eso podría ser. O también podría ser no sé, imaginemos que vamos a desarrollar una página web y que la empresa, tu empresa, ha desarrollado un motor de búsqueda especial, particular, para un área determinada. Y tu sponsor te dice, José Luis, necesito que se inviertan horas y se ponga mucha atención en el desarrollo de este motor y sus pruebas
en un entorno real, porque esto va a ser pues el producto estrella, o esperamos que sea el producto estrella de nuestra empresa para los próximos X años, y de esto depende la supervivencia y bla, bla, bla. Vamos, que te lo pone como que más vale que vaya bien y más vale que dediques mucho tiempo y que todo esté bien con este elemento, porque va a ser crucial para la supervivencia de la empresa. Bueno, pues tendrás que ponerle atención, una atención especial, y tendrás que informar, porque te lo está pidiendo tu sponsor. Tendrás que informar de cómo van las cosas, cómo se desarrolla esas pruebas, esa implantación, qué desarrollo tiene, qué prestaciones cumple ese motor de búsqueda especial. Bueno, lo que os estoy poniendo son ejemplos de por qué el alcance del proyecto es muy superior al alcance del producto entregable. Tú finalmente vas a entregar tu web, tú finalmente vas a entregar el aeropuerto, pero te han pedido cosas adicionales. Vas a tener que hacer cosas adicionales también, que probablemente se destruyan y que son parte del proyecto, parte del desarrollo del proyecto, no del entregable, pero sí que son necesarias para poder llegar al entregable final. Bien, pues esto debéis tenerlo en cuenta, y esto obviamente estará recogido en algún sitio, estará recogido en el plan de gestión del alcance, estará recogido en la EDT, estará recogido en la línea base de los costes, en el cronograma, etcétera, ¿no? En un montón de sitios tendrá que quedar reflejado que vamos a realizar una serie de tareas adicionales a lo que es el entregable al final del proyecto, pero que son requisitos del proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, avanzamos. Bueno, como siempre, y esto lo digo aquí, pero lo voy a decir casi en todas las áreas. Planificar requiere de iteraciones, es decir, una vez que empecemos a desarrollar un plan, a estructurar un plan, nos vamos a encontrar con cosas, detalles, situaciones, requerimientos imposibles, imponderables, intangibles, que nos van a hacer volver atrás y replanificar. Muchas veces lo ya planificado, o incorporar fases, detalles, particularidades dentro de nuestra planificación. ¿Por qué? Pues porque cuando empezamos a pensar en esto, a consultar con nuestros expertos, a entrevistarnos con los stakeholders, nosotros no lo habíamos pensado, ni lo habíamos tenido en cuenta, o habíamos pensado hacerlo de otra manera, y resulta que todo el mundo te está diciendo, no, no, yo no quiero hacer eso así, quiero hacerlo de otra manera. Eso no es un cambio. Cuidado, no están proponiendo un cambio, están proponiendo que se haga de otra forma, con lo cual están cambiando un poco tu concepto y tu idea, cosa a la que tenemos que tener la mente abierta, porque muchas veces tenemos que pensar que nuestro enfoque, mal que nos pese, puede estar equivocado en cuanto a cómo hacer las cosas, no en cuanto a qué hacer. El qué hacer pues tiene que estar bastante objetivizado. Tenemos para ello un presupuesto inicial, tenemos un proyecto inicial que alguien habrá redactado detallando qué es lo que se quiere hacer y qué es de lo que consta el proyecto. Pero para eso están, insisto, las entrevistas con los stakeholders, con tus sponsors, con tus clientes, con tu equipo, con tu grupo de expertos. ¿Para qué? Para entender requerimientos que muchas veces son intangibles, pero que debes procurar cumplir. Otra cosa pueden ser los cambios propiamente dichos, es decir, y esto sucede con mucha frecuencia en la vida real y no hay por qué asustarse ni tratarlo como un inconveniente. ¿Qué sucede en la vida real? En la vida real sucede que desde el momento en que un proyecto se diseña hasta que se aprueba, y cuanto mayor sea el proyecto, con más facilidad sucede esto, hay cambios mismamente, por ejemplo, en el estado de las tecnologías. Vosotros sabéis perfectamente que los que si os dedicáis a informática, si os dedicáis a electrónica, los cambios de este tipo de equipamientos o de este tipo de actividades se duplican prestaciones, se duplican características, velocidades, capacidades de almacenamiento cada 6 meses, 4 meses. Estamos en velocidades muy fuertes de cambios. Si han pasado 2 años, y esto no es nada raro,
desde que se valida, por ejemplo, el diseño de un aeropuerto o de un puerto o de una nave, hasta que empieza la ejecución, se valida el proyecto y empieza la ejecución, pues fácilmente pasan 2 años, 3 años o más. Por tanto, la tecnología, desde el momento que se diseñó hasta el momento que se aprueba y cae en tus manos como director de proyecto, puede haber sufrido fuertes cambios. Esos cambios, pues yo creo que habría que implementarlos, vamos, estoy seguro. Hay que implementarlos, hay que intentar implementarlos en el proyecto porque normalmente son para bien, es decir, normalmente mejora las prestaciones del proyecto. Muchas veces son hasta obligados porque es que el equipo que se especificó inicialmente ya no existe, ha sido descatalogado y sustituido por otro producto que normalmente lo hace mejor y por tanto son cambios casi obligados. Esto no quiere decir que los tengamos que hacer de motu propio por nuestra cuenta, sino que sabemos que hay un proceso de cambios en el proyecto y que la labor del director de proyectos es ponerlos en claro, es decir, lo primero, identificar el cambio, lo segundo, documentarlo, estudiarlo, ver cómo impacta en el proyecto y cuando todo eso está claro, llevarlo a la mesa del comité de cambios. El comité de cambios es una mesa constituida por personas de altísima influencia e implicación dentro del proyecto, que normalmente son pues tú, evidentemente, como director del proyecto, tus sponsors, los clientes principales, alguna persona más que se pueda invitar como experto o como persona tocada por los cambios, que suelen ser los directores financieros o personas de relevancia, que los que ponen el dinero para hacer las cosas o los que van a pagar por esos cambios. Y entre todas esas personas, esa mesa, ese comité de aceptación de cambios o de gestión del cambio, se aprueba o no el cambio. Si no se aprueba, se sigue como estábamos. Si se aprueba, el director de proyectos es el encargado de implementar el cambio dentro del proyecto y modificar todo lo que tenga que modificar en cuanto a documentación. Vale, bueno, pues una vez sabido eso, bueno, aquí os incluyo también 2 tipos de cambios, ¿no? El cambio de ciclo, el de ciclo de vida predictivo, en el que los entregables del proyecto se definen al comienzo del proyecto y cualquier cambio del alcance es gestionado de forma progresiva, y el ciclo de vida adaptativo o ágil. Esto está muy de moda y el PMBOK 6 lo incluye y lo toca varias veces, ¿no? Los entregables son desarrollados a través de múltiples iteraciones donde se define y se aprueba un alcance detallado antes del comienzo de una iteración. Esto se utiliza sobre todo en ámbitos de software. Lo que pasa es que como la vida que llevamos es tan de urgencias, tan de prisas, tan de querer las cosas inmediatamente, se ha acabado trasladando a otros ámbitos de otros proyectos, ¿no? De construcción, de desarrollos sociales, no sé, tecnológicos, no solamente el software, sino que ya todos se han visto un poco pues influenciados por las prisas, ¿no? Por decirlo de una manera gráfica. Lo que sucede entonces es que los clientes no son capaces de cerrar un alcance, pero sí te están pidiendo que empieces a trabajar. Bueno, empieza a trabajar con esta orientación y mira a ver cómo va y enséñame algo dentro de X tiempo. Y cuando le enseñas ese algo, que sería un entregable, un hito del proyecto, lo trataríamos así, bueno, pues normalmente vienen correcciones del cliente. Bueno, pues quiero un poco más, quiero un poco menos, quiero que hagas X prototipos más o que se extienda a, pues ya que ha salido bien esto, pues hacemos ya la siguiente fase, van a ser pues, el 200% más o el 500% más, ¿no? 10 veces más, 20 veces más. Estas cosas suceden porque muchas veces lo que se está pidiendo no está aprobado. Es decir, va a ser algo novedoso, algo que no tiene referencias. Y por tanto, pues a la gente los experimentos y las novedades les dan miedo. Por tanto, lo que hacen es, digamos, una pequeña prueba para ver si lo que están pidiendo realmente cumple sus expectativas y soluciona sus problemas. Y luego, una vez que eso digamos, prueba, prototipo va bien dentro del proyecto, lo que se hace es extender el alcance a extensión completa
requerida por el cliente. Bueno, a mí desde luego no es la mejor forma, no es lo que más me gusta, pero los tiempos están imponiendo que esto sea así. En cualquier caso, el PMBOK lo contempla como, digamos, dos formas de planificar el alcance, y son las dos formas que hay en la vida real. Es decir, un alcance, digamos, cerrado desde el inicio, es decir, desde que yo inicio el proyecto sé exactamente cuánto tengo o qué alcance tengo que entregar, y una gestión del ciclo del alcance, perdón, con un ciclo adaptativo o ágil. Y la propia palabra adaptativa lo dice todo, ¿no? Dice, bueno, vamos a empezar con uno o con poco y luego nos vamos adaptando según vemos cómo va funcionando la cosa. ¿Y eso qué requiere? Pues de muchas iteraciones, de muchas pruebas, de muchas validaciones, de muchas idas hacia adelante y vueltas hacia atrás. Pues ahora no lo quiero, pues no me gusta, pues no me funciona, pues cámbiame esto, cámbiame lo otro. Y bueno, pues al final son proyectos que van muy rápido, que son muy azarosos porque son muchas idas y venidas, cambios. Y a mí, bueno, particularmente os decía, no me gusta porque todo el mundo tiene la sensación de no saber muy bien qué está haciendo. Ni el cliente que te pide las cosas, ni tú que las tienes que implementar, ni por supuesto tu equipo que acaba probando 10, 12 soluciones diferentes para algo, bueno, que al final es una única cosa, ¿no? Lo que se entrega. Bueno, en cualquier caso nos tendremos que adaptar, porque la tendencia real va por ahí. Bueno, en cuanto a la planificación de la gestión del alcance, que es algo importante, os decía en las primeras clases, preparar el examen del PMBOK requiere un cambio de chip, porque tenemos que pensar como anglosajones, y los anglosajones planifican mucho, le dan muchas vueltas a todo, hacen muchos papeles, escriben muchas cosas, muchos correos electrónicos, y lo piensan mucho. Eso sí, en el momento que lo tienen decidido, ya son implacables, ya van a campo, van a ejecución, y ahí la ejecución suele ser muy rápida. Se suele emplear casi más tiempo en la planificación que en la ejecución. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que considerar dentro de la gestión del alcance? Pensar en cómo se desarrollará el enunciado del alcance del proyecto, por ejemplo. En tener una especificación detallada de cómo se controlarán y serán administrados los cambios relacionados con el alcance. Eso es muy importante porque impacta en la gestión de cambios. La especificación de cómo se llevará a cabo la aceptación formal de los entregables por parte de los interesados. Esto está relacionado con el proceso de validación, que vamos a ver el penúltimo del bloque. ¿De acuerdo? Son seis procesos. Pues el proceso 5 dentro de la gestión del alcance es la aceptación formal de los entregables, que es ni más ni menos que la validación, dicho de otra manera, la validación del alcance. Bueno, aquí os podría abrir un paréntesis sobre lo que es, sobre las palabras validación, verificación, etcétera. Yo he rastreado cosas en internet y la verdad es que lleva un poco a confusión. Pero bueno, lo que tenéis que tener en cuenta es que la validación del alcance pretende medir lo que ese alcance se acerca a lo planificado. Es decir, necesitamos saber qué grado de validez tiene el entregable o el desarrollo que hemos realizado hasta el momento de la medición de ese alcance. Es lo que acabo de mencionar, una medición de lo que llevo hecho en cuanto al alcance para conocer si me estoy desviando o no de lo planificado. Y eso es validación. ¿De acuerdo? Darlo por válido. ¿Hasta qué punto es válido? Bien, y luego, por otro lado, lo último ya, establecimiento del sistema de control de cambios y gestión de las configuraciones para el mantenimiento y aprobación formal de la EDT. Bueno, esto está un poco relacionado, un poco intrincado en cuanto a control de cambios, gestión de las configuraciones y aprobación formal de la EDT. Yo creo que esto lo iréis viendo dentro del desarrollo de la gestión del alcance, de los 6 procesos que tenemos que desarrollar, pero lo que es muy importante es que ya estamos mencionando la EDT y aquí es donde quiero llegar, porque esto es importante que
tengáis claro el concepto. Lo vamos a ver un poco más adelante. Aspecto fundamental, recopilar requisitos. Esto puede ser motivo de pregunta del PMP, del examen. Es una fase que a muchos se nos olvida y es que parece que cuando nos entregan el proyecto nosotros ya sabemos el alcance. No, cuando nos entregan el proyecto suele venir con unas mediciones del producto y recordad que el alcance del proyecto es muy superior al alcance del producto. ¿Dónde está la diferencia? Pues en cierta forma en los requisitos que nos planteen los stakeholders fundamentales del proyecto. Es decir, fijaros lo que dice aquí. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados. Aquí está el meollo. Necesidades, deseos y expectativas. Fijaros, tres intangibles, tres intangibles de mucho cuidado. A ver cómo gestionamos los deseos, las expectativas y las necesidades. Y cuidado con esto porque puede ser fácilmente motivo de preguntas en el examen. No nos olvidemos de la fase de recopilación de requisitos. Importantísima. Herramientas y técnicas para la primera parte de recopilación de los requisitos. Entrevistas, ¿de acuerdo? Tienen que ser directas y llevan tiempo, no lo despreciemos. Grupos focales, es decir, grupos de personas que están muy especializadas en determinadas áreas, talleres facilitados para resolver diferencias, técnicas grupales de creatividad, lluvia de estrellas, lluvia de ideas, técnica Delphi, técnicas grupales de toma de decisión por unanimidad, por pluralidad o porque alguien toma la decisión y asume los riesgos. Generación de prototipos también. Muchas veces los prototipos son parte de la gestión ágil de los proyectos. ¿Por qué? Porque lo que piden es desarrollar un modelo o un ejemplo. Bueno, desarrollame uno, a ver qué tal va y si me gusta y va bien, pues seguimos adelante y si no, pues ya te planteo modificaciones. Aquí, palabras claves de cara a vuestro examen PMP, que es la técnica Delphi, que la tenéis desarrollada en los apuntes, la tenéis desarrollada en el PMBOK 6, por supuesto. La técnica Delphi, rápidamente, es una técnica iterativa, es decir, se repite muchas veces lo mismo, que es tomar una serie de propuestas, una serie de iniciativas, someterlas a un juicio de expertos, tomar sus conclusiones, volver a mandarlas a otro grupo de expertos para que también tomen sus decisiones. Es como filtrar o filtrado, ¿no? Como una depuración, es como un proceso de destilación. Cojo una masa inicial, la destilo, me quedo con el resto, ese resto lo vuelvo a destilar, quito lo que no va bien, me quedo con lo que va bien, lo vuelvo a destilar y cada destilación de esas supone enviarlo a un grupo de expertos diferente para que den su opinión sobre unas determinadas materias, ¿no? Bueno, esa es una técnica creativa, es una técnica de inicio, cuando la incertidumbre es muy grande, de inicio del proyecto, tenemos que utilizar este tipo de técnicas, que nos vayan, sobre todo, eliminando incertidumbre, intentando acertar en el camino, en lo bueno. Bien, llegamos aquí a lo que os comentaba hace un segundo. Importante, el concepto de la EDT. Fijaros lo que pongo a la derecha. Digo, la palabra trabajo se refiere a los productos o entregables. La EDT es estructura desglosada de trabajo o en sus siglas inglesas WBS, Work Breakdown Structure, estructura desglosada de trabajo. Fijaros, esto es fundamental para que os acordéis. La EDT, la WBS, no tiene actividades. Es una pregunta que hacéis los estudiantes con mucha frecuencia. Y la pregunta es, José Luis, ¿hasta qué nivel de detalle tiene que llegar la EDT? ¿Eso no es lo mismo que el cronograma? Cuando yo hago un Gantt y pongo ahí tarea por tarea de cada uno de los pasos que tengo que hacer. La respuesta es no. La respuesta es la EDT, la estructura desglosada de trabajo, es una agrupación de trabajos que tienen una
entidad específica dentro de ellos mismos, pero que no tiene tareas, no tiene actividades, no desglosa hasta el nivel de decirle a una persona qué es lo que tiene que ir a hacer. Normalmente hay un concepto contable financiero que se asocia a la EDT, que es que cada uno de los bloques que constituye la EDT finalmente es una cuenta corriente, es una cuenta de coste, donde yo voy a asociar los costes asociados a un determinado trabajo. ¿Y cuál puede ser ese trabajo? Bueno, os he puesto inicialmente ejemplos de grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, construcción de una estación del AVE. Bueno, pues en la construcción de una estación del AVE, pues primero quizás tenga que empezar por alisar los terrenos, quizás tenga que empezar por tratar el subsuelo, tenga que poner una serie de capas que me afiancen las vías, tenga que hacer un tendido de vías, tenga que hacer luego un tendido de la catenaria, tenga que hacer un andén donde se bajen los pasajeros, tenga que hacer un edificio que albergue una serie de servicios adicionales que yo voy a prestar a mis viajeros, tenga que construir un aparcamiento, quizá, tenga que construir una estación de metro, quizás porque sea un servicio adicional que la comunidad me ha pedido para que enganche con su infraestructura de transporte, digamos, interior. No sé, todas esas cosas que os he mencionado podrían perfectamente estar dentro de un bloque de la EDT. Quizás en algunas, que lo he dicho así un poco rápido, quizás en algunas tenga que volver a hacer un desglose de ellas. Entonces, al final, ¿qué aspecto tiene mi EDT? Pues tiene un aspecto como este que os muestro aquí. Es decir, tengo grandes bloques que están interrelacionados en ellos, que están subdivididos, pero que desde luego no se trata de anotar tareas. Se trata de anotar bloques de trabajo que tienen sentido específico por sí solos. Es decir, tirar la catenaria es un bloque de trabajo que tiene sentido. Alimentar la catenaria es otro bloque de trabajo que tiene sentido por sí solo. A lo mejor para alimentar la catenaria tengo que construir una subestación eléctrica y tengo que construir una serie de, ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora, protecciones eléctricas o de estaciones, bloques de trafos que me ayuden a regular la tensión y la intensidad. Tengo que establecer una serie de salidas de la subestación hacia el tendido de catenaria final. Bueno, todo eso tengo que saber gestionarlo, tengo que saber agruparlo en bloques que tengan sentido y que me permitan, pues como os decía, quizás desde un punto de vista contable, tener un control de los costes asociados a cada uno de esos grandes bloques. Como veis ahí, pues unos pueden desdoblarse, otros no, por sí solos ya tienen entidad, otros los puedo desarrollar un poco más abajo. Lo que tenemos que tener muy claro es que una EDT no es un Gantt. Es decir, la estructura desglosada de trabajos no es una correlación y una concatenación de tareas. No llegamos al nivel tareas, nos quedamos arriba, bastante más arriba. Bueno, eso es un concepto importante. Aquí os ofrezco un par de ejemplos, uno que no tiene nombres, este que tiene nombres, por ejemplo, el desarrollo de un curso, ¿no? Del curso PMP. Bueno, pues desarrollo un temario, desarrollo una serie de presentaciones. Para desarrollar las presentaciones, primero establezco unas plantillas que me sean válidas y después busco materiales para incorporar a esas plantillas en cada uno de ellos. Y esos materiales pues pueden ser documentos, resúmenes, recursos, recomendados, imágenes, ejemplos. Y luego dentro del curso tengo ese otro tercer gran bloque que van a ser exámenes. Pues esto podría ser una EDT muy sencilla en cuanto al desarrollo de un curso, ¿no? de PMP. Bien, la línea base. Sabéis que tenemos una serie de líneas bases. Bueno, espera, Alejandro Estrada me pregunta. Entonces la EDT puede ser considerada como un mapa de nivel 0 equivalente a un SIPOC. Bueno, aquí me has pillado. Yo no sé qué es un SIPOC. La primera pregunta te diré que sí. Es como un mapa de nivel 0. Es como una gran estructuración
de cosas que tengo que hacer para sacar adelante mi proyecto. Entonces puede ser un mapa de nivel 0, es decir, lo primero que tengo que hacer, y yo creo que bajaría un poco más. No se quedaría en un nivel 0, sino que bajaría un poco más en el nivel de desglose de trabajos que hay que hacer. Pero sin llegar, repito, sin llegar nunca al nivel de tareas. Y si me dices que es un SIPOC, te digo si se parece o no. Pero aquí me has pillado con esta palabra. Bueno, mientras me lo comentas, sigo adelante con lo que estoy comentando. La línea base del alcance. Sabéis que vamos a tener varias líneas base y varios documentos críticos de altísima importancia dentro de la gestión del proyecto. Uno de ellos, obviamente, va a ser la línea base de gestión del alcance. ¿Y de qué se compone? Esto es muy importante y esto es de pregunta del PMP. Se compone de lo siguiente: del enunciado del alcance, de la EDT, del paquete de trabajo, del paquete de planificación y del diccionario de la EDT. Todo esto es lo que constituye la línea base del alcance de mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, la línea base del alcance no es la EDT. Es todo esto. El enunciado del alcance, es decir, el primer desarrollo, el primer escrito que dice qué es lo que tengo que hacer. La EDT, esa estructura de desglose, la definición de paquete de trabajo, la definición o el listado de paquetes de planificación y el diccionario de la EDT. Supplier, Input, Process, Output, Customer. Supplier, Input, Process, Output, Customer. Bueno, desconozco esto, la verdad. No te sabría decir si se parece a esto o no, porque lo desconozco. A ver, Rodolfo Garza nos dice: el SIPOC es un diagrama de flujo a alto nivel y a su vez es el primer paso para la realización de un diagrama de flujo detallado, flujograma de proceso. Permite visualizar los pasos secuenciales de un proceso definido claramente, definiendo claramente sus entradas, salidas, proveedores y clientes. Bueno, pues en este sentido agradezco mucho a Rodolfo Garza la explicación de lo que es el SIPOC. En este sentido sí que te podría decir que un SIPOC, es decir, un diagrama de flujo de alto nivel, que es un primer paso para la realización del diagrama de flujo detallado, sí se parece, sí cumple la misma función que una EDT. Es más, de la EDT saldrán la lista de tareas de cada uno de esos paquetes de trabajo. Eso sí que es claro, ¿de acuerdo? De la EDT sale el Gantt. De los bloques y paquetes de trabajo saldrán los listados de tareas y después enlazaremos esas tareas utilizando reglas de prevalencia y de sucesión y sacaremos el Gantt con todo su detalle de costes, de recursos, etcétera. Pero el Gantt, la lista de tareas, saldrá de la EDT, ¿vale? Por tanto, repito, gracias a Rodolfo por la explicación y la respuesta para quien nos preguntaba, Alejandro Estrada, es que sí, que la EDT se parece a un SIPOC. Estamos hablando de que el SIPOC define un proceso. Vale, de acuerdo. Bueno, pues si está aclarado, me alegro. Entonces, tened esto muy claro también, ¿eh? Línea base del alcance se constituye de enunciado del alcance, la EDT, definición y listado de paquetes de trabajo, definición y listado de paquetes de planificación, diccionario de la EDT. Hemos visto antes lo que era un paquete de trabajo, hemos visto arriba lo que era un paquete de planificación. Voy a revisar, fijaros aquí. Los paquetes de planificación son los marcados en rojo. Los paquetes de trabajo son los marcados en azul. Es decir, un paquete de planificación tiene desarrollo. Un paquete de planificación engloba varios paquetes de trabajo. Y un paquete de trabajo, digamos que es el nivel más bajo de una EDT. Así de fácil. Este concepto es sencillo. Una vez que tenéis el esquema, que tenéis la EDT, es sencillo identificar lo que son paquetes de planificación, lo que son paquetes de trabajo. El diccionario de la EDT, bueno, tiene este aspecto.
Es decir, el diccionario de la EDT es como una especie de traductor José Luis, director de proyecto, resto del mundo. Es decir, oye, yo cuando estoy hablando de que tengo aquí un paquete de trabajo, ¿qué estoy diciendo? Bueno, pues estoy diciendo básicamente lo que viene en esta presentación de aquí. Que estoy hablando de un código de paquete de trabajo, el NH3400, o el que sea. ¿Cómo le estoy llamando? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quiero hacer yo con ese paquete? Una descripción breve, una descripción del trabajo a realizar, breve del paquete, breve del trabajo a realizar. Asignación de responsabilidades, quién es el responsable de ese paquete, quién participa, quién apoya, quién revisa, quién aprueba, quién da información. Fijaros qué nivel de detalle. Bueno, esto todo es a nivel un poco práctico, porque muchas veces ¿qué sucede? Que cuando estás explicando qué es el diccionario de la WBS, pues la gente se queda un poco con cara de no sé qué me estás contando y no me lo imagino. Esto es lo que es un diccionario de la EDT o de la WBS. No es nada extraño, el concepto es muy sencillo, no suele referirse a ello el examen del PMP, pero sí conviene que tengáis una idea clara de lo que es, sobre todo para quitarse un poco el miedo a la hora de tratar y hablar de estas cosas, ¿no? Y sobre todo de acordarse de él. El diccionario de la EDT, además, es normalmente parte también del scope of work, scope of work es el alcance, ¿no? Alcance de los trabajos, scope of work es parte importante, repito, del alcance y de la línea base del alcance. Bueno, vamos a avanzar. Validar el alcance, como os decía anteriormente. Bueno, es un concepto importante y que se suele tocar también en el examen, porque lleva confusión. Entonces, validar el alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. Un proceso de formalizar la aceptación, es decir, te lo he entregado, me has dicho que es bueno y por tanto a partir de aquí, sentando esto como base de avance de mi proyecto, yo sigo. Esto es importantísimo a nivel práctico, importantísimo. ¿Por qué? Porque evita sorpresas. Evita la sorpresa de que llegues al final del trabajo, del proyecto, vayas a hacer la entrega del proyecto y el cliente te diga, esto se parece a lo que te he pedido como un huevo a una castaña, que es lo que muchas veces suele pasar. ¿Por qué? Porque tú has ido trabajando, tú pensabas que lo habías entendido y resulta que no lo has entendido. Bueno, o resulta que el cliente te hace una jugarreta, ¿no? Y se aprovecha un poco de la circunstancia, como no ha validado nada hasta entonces, lo que le presentas no le gusta o no le gusta cómo lo has hecho y, bueno, pues te ponen dificultades, ¿no? Bueno, ¿cómo se evita esto? Validando entregas parciales del proyecto y además dejándolo por escrito y firmado. Y si no te gusta lo siguiente y cuando te entrego el siguiente paso o el siguiente entregable no te gusta nada y me dices que es que el inicio está mal, pues entonces yo te voy a sacar mis actas de entrega y de recepción. Oye, no, es que hasta el paso anterior me dijiste que estaba todo aceptado y ahora tú quieres volver 3 pasos atrás. Pues eso es un cambio y tendrá un coste. Si no lo tienes, el coste lo vas a sufragar tú, ¿vale? Y esto ya desde un punto de vista, digamos, de experiencia. Bueno, el beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta la probabilidad de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de cada entregable. ¿De acuerdo? Divide y vencerás. Al final es el mismo concepto y principio de divide o vencerás. Vete pasito a pasito, fase a fase, tratando cada una de sus fases. Esto lo vimos en los conceptos básicos. Tratando cada una de sus fases como si fuera un proyecto, con principio y fin, asienta cada uno de los pasos y no tendrás problemas al final. Si lo que pretendes es entregarlo al final del todo junto, todo a la vez, todo como un solo bloque, puedes tener problemas y muy serios. Imaginaros lo que puede ser, pues echar abajo construcciones enteras porque el cliente dice que no es lo que requería. Bueno, por mi parte llego al final de la exposición. Estos son los hitos o los conceptos para mí fundamentales en cuanto a la gestión del alcance, más allá de que
ensayéis y pongáis a prueba vuestra memoria y os acordéis de un montón de cosas. Los conceptos fundamentales que hay que manejar, que hay que tener claros de cara al examen, son estos que os he mencionado. Luego hay que trabajarlo, evidentemente. Bueno, os recuerdo lo que os voy a decir en cada final de webinar. Que planifiquéis el estudio, que aprovechéis a tope vuestro tiempo, el tiempo que podáis dedicarle, el tiempo que cada uno pueda dedicarle por sus compromisos o por su capacidad de estudio a estudiar, que lo haga con calidad siempre. ¿Vale? Es mejor estudiar 1 hora bien que 3 mal. Y muchos ánimos en vuestra fase de estudio. Voy a ver si tengo alguna nota más por vuestra parte, alguna duda. A ver, vamos a ver. Tenemos algo por aquí. Bueno, Alejandro ya me... Bueno, gracias Alejandro. Nada, para mí es un placer. Buenas tardes. ¿El diccionario de la EDT debe irse realizando conforme se avanza el proyecto, al final o al inicio? Me pregunta Peter Hidalgo. Bueno, os he dicho por un lado que la gestión del alcance es un proceso iterativo que vamos a planificar, vamos a avanzar y que nos vamos a dar cuenta de que se nos ha olvidado algo, de que hemos hecho algo mal, incompleto, y entonces vamos a volver y lo vamos a mejorar. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, te he de decir, debes generar un diccionario de la EDT en este punto, bastante al inicio del proyecto, como parte de la gestión de tu alcance, pero no descartes que según vaya evolucionando el proyecto, tengas que volver sobre ese diccionario de la EDT y cambiar, quitar o ampliar algo, mínimamente. Porque yo, por ejemplo, la plantilla que os he dado aquí, que también, como siempre, va a quedar a vuestra disposición en la plataforma, esa plantilla es ya, yo creo que bastante completa, incluso muy completa. Yo hay cosas ahí que no utilizo habitualmente. Creo que con esa plantilla está más que bien. Ahora, yo no descarto que según evolucione el proyecto pueda tener que retocarla, pero insisto, esa plantilla me parece muy buena, mínimamente. ¿Vale? Entonces, pero sí que hay que crear tu diccionario en este momento. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es que lo hagas ahora, para no tener sorpresas al final. Sobre todo porque esa plantilla perfectamente la puedes compartir con tu equipo, con tus expertos, incluso con tu sponsor, y cotejar si le parece bien o cree que hay algo que falta o que sobra, y mejorarla. Y si te ve que la tienes bien planificada, ese diccionario, bueno, el grado de confianza que vas a ganar frente a tu sponsor va a ser alto. Acordaros de que al inicio del proyecto el grado de incertidumbre y la influencia de los stakeholders es enorme. Todo lo que podamos hacer en contribuir a rebajar esa situación será bienvenido. ¿De acuerdo? Y que los costes de hacer cambios en el proyecto son muy bajos. Normalmente estamos hablando de que tenemos papel y a veces, como ya en las oficinas modernas, ni papel. Todo está en nuestro ordenador. Vale. Carlos Buccelli me dice, en metodologías ágiles, se maneja el concepto de embrace the change. Es posible y de hecho aceptable que se requiera cambiar resultados de iteraciones anteriores para alcanzar el nuevo scope. Efectivamente, Carlos. Bueno, yo creo que lo has dicho perfectamente. Lo que sucede es lo que os explicaba al principio. El cliente tiene una idea de lo que quiere, pero no lo tiene definido ni al 100 ni casi ni al 60%. Entonces va probando sobre la marcha y es muy probable que cambie muchas cosas, mucha parte del alcance, incluso mucha parte de las me sale features de del desempeño, ¿no? del grado de productividad o del grado de funcionalidad del producto que te está pidiendo. ¿Por qué? Pues por las prisas, porque no se maduran las cosas, porque hay que ir muy rápido, porque si no la competencia te gana, o porque el cliente se cansa, o bueno, en términos de software no os cuento nada. Creo que todos somos ya usuarios de Internet y de saber lo rápido que van las cosas, y que si no estás ahí rápido, pues no estás y no vale. Entonces hay que ir muy rápido. Bueno, lo siguiente que estoy leyendo, Rodolfo Garza me dice, ¿van a compartir la presentación o alguna forma de tomar una certificación
Por cierto, SIPOC es para proyectos enfocados a productos, es más de la metodología de MAIC de 6 Sigma. Sí, bueno, los flujogramas, efectivamente, Rodolfo, gracias por la aclaración. Los flujogramas son importantísimos, son fundamentales en el ámbito de producción, de productividad. Aprovecho para insistir en la diferencia entre gestionar un producto y gestionar la producción, con el ejemplo que os di creo que el primer día. Un director de producción es un director de orquesta que toca siempre la misma partitura, siempre toca la Quinta Sinfonía de Beethoven, y un director de proyectos se lleva su orquesta de un sitio para otro y un día toca la Quinta de Beethoven, otro día toca Mozart, otro día toca Chopin y otro día toca, bueno, pues los Dire Straits, por ejemplo, ¿no? Cada proyecto para el director de proyectos es diferente. Para el director de producción, una vez que tiene establecido el proceso, es darle vueltas al proceso y optimizarlo. Ser mejor, ser más eficiente, mejorar los rendimientos, pero siempre hace lo mismo, siempre hace los mismos pasos. Y en ese sentido, el 6 Sigma y otras metodologías, para ellos la herramienta fundamental es el flujograma, ¿no? Cómo se desarrolla mi proceso, qué va antes, qué va después, qué entra, qué sale, qué interviene, qué inputs necesito, qué herramientas. Todo eso tiene que ir en cada una de las casillas. Richard Borja pregunta, buenas tardes, si se modifican las actividades en el Gantt durante el proyecto, ¿es necesario también modificar la EDT? Bueno, no implica necesariamente que haya que cambiar la EDT, pero sí que es posible que algún cambio en tareas sea de un impacto tan grande que implique modificar la EDT. Eso hay que evaluarlo en cada caso. No siempre, si se modifica una tarea o se elimina, simplemente se saca o se extrae el coste y las implicaciones dentro del paquete de trabajo sin más, pero si las modificaciones son fuertes e impactantes, abundantes, pues sí que es posible que llegue a impactar sobre la EDT, eliminando, por ejemplo, un paquete de trabajo completo o reestructurando un paquete de planificación. Eso sí podría darse. Pregunta Rodolfo Rodríguez si es correcto lo siguiente. La EDT sigue los siguientes niveles. 1 objetivos, 2 entregables, 3 actividades, 4 tareas. Si así lo quisiera ver, ¿cuál sería lo correcto? Bueno, tareas no, Rodolfo. Acuérdate, tareas no van aquí. Actividades, para mí actividades es lo mismo que tareas. Quizás entregables sí entre dentro de la EDT. Es decir, un bloque de trabajo finalmente pueda ser la validación y aceptación de un entregable. Eso podría ser perfectamente un bloque de trabajo o un paquete de trabajo. Pero actividades y tareas no, con seguridad no las puedes poner. Actividades y tareas, que para mí son lo mismo, tienen que ser la parte que constituya el Gantt, pero no la EDT. Bueno, no tengo más preguntas y estamos en la hora aproximadamente, así que voy a cerrar el webinar de hoy agradeciéndoos a todos como siempre vuestra atención y vuestras preguntas, que para mí como siempre es un placer atender e intentar aclarar en lo posible. Recordaros a todos que la webinar, por supuesto, queda grabada y almacenada en la plataforma, que es consultable. Y como os decía al inicio, si queda alguna duda que resolver, también tenemos el foro de dudas a través de la plataforma y yo con mucho gusto intento resolver. Pues muchas gracias a todos y os espero la semana que viene. Un saludo.